que le confiere, que le confiere un elemento de superioridad. Entonces, con respecto a esto, es que desde la ecocrítica, desde la literatura, como les decía, lo que estamos cuestionando son estas interrelaciones. Yo creo que en la historia de la humanidad no nos hemos preguntado por esta relación. Hay muchas cosas que las hemos dado por hechas. Y este punto de quiebre, que además tiene que ver con la crisis climática, con el punto de no retorno, con esta idea de que el clima está cambiando inevitablemente y eso va a generar extinción de especies, nos está haciendo preguntarnos por esta relación con la naturaleza, nos está haciendo cambiar nuestra mirada antropocentrista del mundo. ¿Y cómo lo relacionamos esto con el tema del androcentrismo y el patriarcado? Solamente para acotar. Es porque también esta supuesta superioridad del hombre es algo que se asemeja a la superioridad que hay en el patriarcado del hombre con respecto al sujeto femenino, ¿no? Y esto ya viene del ecofeminismo, que seguramente han tenido algún taller respecto a eso, ¿no? Entonces, hay una lógica de dominación similar que se replica entre la dominación del patriarcado del hombre hacia la mujer y la dominación del hombre en la tierra, ¿no? Porque además la tierra se asume como un sujeto femenino del que hay que extraer recursos. Y en muchas culturas, además nuestras culturas indígenas, la tierra sí tiene esta categoría de lo femenino porque es lo fértil, nos implica que es la dadora de vida, la dadora de frutos. Entonces, en la ecocrítica nos importan estos elementos, nos importa entender qué está pasando en el mundo, nos importa también hacernos preguntas sobre nuestro lugar en el mundo como humanidad, también nuestro lugar en el mundo como mujeres, en el caso de quienes están acá, y el caso de los hombres también, ¿no? Sobre sus masculinidades. Porque no estamos ante una situación en el mundo en el que sea una lucha de poderes, estamos hablando de supervivencia, estamos hablando de extinción. Entonces, realmente estamos en un punto en el que si no se cambia la situación de extracción de recursos y la mirada de extractivista sobre la tierra, podemos extinguirlos como especie, ¿no? Entonces, si entramos en ese debate, nos vamos a dar cuenta que es mucho más profundo que solamente el amor a la naturaleza, el amor per se, o el gusto, ¿no? Por estar en un espacio pacífico de naturaleza, ¿no? Sino que implica estas problematizaciones, desde la literatura además, ¿no? Bueno, acá hay un tema en la biopolítica y la tanatopolítica, pero ya no lo voy a explicar, pero en algún momento, si tenemos un taller más amplio de ecoliteratura, más conceptual, tal vez lo podemos revisar con más calma, pero también es que en el mapa geopolítico del mundo, ¿no? Hay territorios que se posicionan como dominantes respecto a otros, ¿no? Y ahí también existe una política que es una política para la muerte, que le decimos, ¿no? De dominación, de extinción de culturas, de extinción además de la pluralidad de nuestras culturas, justamente culturas que han sido preservadoras del territorio y que han estado en constante interacción con la naturaleza de una manera de no superioridad, ¿no? Entonces, solamente para mostrarles por qué el tema entonces de identidad me interesa mucho, es porque aquí puedo nombrar solamente un par, esos son los Wampis y los Awajú. Hay otros territorios, otras culturas, otras nacionalidades, como se llaman ellos, por ejemplo, los Awajú ya tienen su gobierno autónomo Awajú, que miran la naturaleza desde otra perspectiva y tienen otra relación con los animales y las plantas. Entonces, en la literatura contemporánea, sobre todo en la escritura de Perú, de Chile con los mapuches, en México con los zapotecas y los maya, se está revisando
desde la identidad indígena, la relación con la tierra, y desde lo indígena, desde lo andino, desde lo amazónico, se están generando literaturas que protestan contra la crisis ecológica y contra el sistema de muerte extractivista, ¿no? Sería bueno que en algún momento lo revisen. Yo lo puedo pasar algunos libros que tengo por ahí, si es que desean, me escriben en el chat y lo puedo compartir. Pero también es importante entender que desde la literatura estamos cuestionando el concepto de naturaleza, ¿no? Porque hay muchos conceptos que damos por hecho, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Gudinas, que es un autor que seguramente ya lo conocen, él examina de dónde parte la idea de naturaleza, ¿no? Que además se constituyó desde la colonia la naturaleza como un espacio salvaje y como un espacio de extracción de recursos, ¿no? No quiero ir mucho. Y bueno, también Maristela Suampa, la argentina, nos habla de un espacio en América Latina, de un momento del auge de los commodities, que le dice, desde el inicio del siglo XXI, que implica la subida de las exportaciones, ¿no? Minerales, petróleo y materias primas. Entonces, más allá de una línea política, por ejemplo, de izquierda, de derecha o centro, lo que ha habido es un proceso que ha estado sostenido sobre el extractivismo y las exportaciones, lo que nos ha llevado a una crisis, por ejemplo, de territorios lastimados por el petróleo, por la minería. El caso de Cerro de Pasco es ejemplar, es terrible lo que pasa ahí. El caso de Madre de Dios con la minería que mencionaba, que conocía aquí la compañera. Pero que todas estas economías ilegales, tanto como legales, están sustentadas bajo esta idea de la exportación de minerales y recursos, muchas veces para lugares, para el norte global o para China, ¿no? Y mientras esto estaba sucediendo, dice Maristela Suampa, crecían las demandas de los movimientos sociales indígenas, las quilomberas, que son las comunidades afro, denunciando el despojo y la contaminación de la tierra, el agua y el aire, ¿no? A la par que también crecían las demandas por educación, salud y bienestar. En el Perú tenemos un ejemplo claro, el 2009, con el baguazo. Y cómo es que ellos, los aguajún sobre todo, se niegan a mayores concesiones en su territorio porque han visto lo que ha dejado el petróleo en lugares como Loreto, por ejemplo, ¿no? Los más de 50 años de extracción petrolera que han contaminado los ríos con mercurio, cadmio, plomo, y que están contaminando a las personas, y se está poniendo mucho en riesgo la salud. Hasta ahí me quiero quedar porque si no hay mucha más teoría. La crisis climática, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es que nos atraviesa además como a nivel más universal, si podríamos decirlo? Es esta amenaza de la crisis climática que estamos viviendo en este siglo, ¿no? Porque además, ¿qué implica el tema de la crisis climática? Esto lo ha dicho el panel de expertos sobre cambio climático que se presenta todos los años en la ONU. Es que ya no vamos a limitar el aumento global a los 1,5 grados, vamos a pasar, eso ya es casi un hecho. Lo que están buscando es que no lleguemos a los 2 grados o a los 3 grados y que también podamos adaptarnos como especie a las circunstancias climáticas que se nos van a venir, ¿no? Por ejemplo, este año se ha anunciado que vamos a tener 9 grados en el invierno en algún momento en Lima. Eso es histórico para una ciudad que tiene temperaturas templadas. En el verano hemos llegado a 36 grados en algunas zonas con una sensación térmica de 2 grados más. En el Brasil salió una noticia de que llegaron a los 60 grados. Yo no lo podía creer, lo pueden googlear, es real. En algunas zonas de Europa han pasado los 40 grados, casi que hasta los 50. Hay ciudades de la zona mediterránea, la zona árabe, que también han llegado a los 50. Entonces, en verdad, estamos viviendo ya escenarios de crisis climática, de elevación de temperaturas y de temperaturas que descienden, ¿no? La crisis climática implica que los extremos se agudizan, ¿no? Por un lado, los lugares más fríos se vuelven más fríos en algunas temporadas y durante el verano la temperatura sube más. Eso nos está pasando en Lima, ya lo estamos viviendo. Entonces, sí implica un examinar también la crisis climática, ¿no? Que además pasa por el hecho de que
quemamos masivamente combustibles fósiles para energía, sobre todo para energía, ¿no? Para autos. Yo el otro día descubría con mucha tristeza que, bueno, el caso de Lima no tanto, que las regiones amazónicas, andinas, sobre todo las regiones amazónicas, la energía eléctrica que tienen en sus casas, en el foco que prenden, lo que enchufan, viene de la quema de gas y petróleo, porque tienen centrales de quema, ¿no? Como le dicen centrales térmicas, en ciertas zonas para dar energía. O sea, eso no viene de energía limpia, sino más bien de energía fósil. Entonces, sí nos está atravesando la crisis. Entonces, con este recordatorio y con esta imagen de Repsol, que además fue, creo que de las cosas más terribles que nos pasaron a quienes vivimos en la ciudad de Lima y en el norte, además de Lima, ver nuestras playas de la infancia totalmente destrozadas y los animales muertos y la deforestación. No los quiero deprimir, pero es como para ir pensando estos elementos, ¿no? Que nos plantea como reto la escritura, porque la escritura de ficción como tal puede ser como un catalizador, ¿no? Puede servir para hacer denuncia social. Ya hemos visto cómo en el pasado se ha denunciado, por ejemplo, Arguedas denunciaba la explotación de los indígenas, ¿no? Del Ande, o puede terminar siendo un catalizador de emociones, ¿no? Esto que alguien decía, yo quiero escribir lo que siento, es importante porque la literatura, en general las artes, nos permiten eso, nos permiten ser un espacio de desquite, de... Ah, dice Patricia Belén, no sé quién registra, seguramente Gerardo por ahí registra, pero es un catalizador. Sí, claro, ya estamos hablando de la era del antropoceno, efectivamente. Pero yo les quiero mostrar algunos ejemplos para que podamos pensar en ejercicios de creatividad ahora. Bueno, hasta ahí no sé si alguien tiene una pregunta, una duda, angustia, quiera decir algo. No quería ser tan, no quería deprimir a la gente, en verdad. Pero justo ya con mis compañeros del trabajo conversábamos sobre la idea de que en algún momento hay ciudades que van a tener que vivir debajo de la tierra, ¿no? Las personas van a tener que, porque 50 grados no puedes salir a caminar, entonces se harán ciudades bajo la tierra. Lima tendrá que tener calefacción en invierno, cosas así que antes no las imaginábamos. ¿Necesitamos volver a las raíces, a las prácticas de los pueblos originarios? ¿Eso es una pregunta o una afirmación, Karina? O una consigna. Si me lo preguntas, yo creo que lo que necesitamos es sí una vuelta, o sea, no sé si un regreso, pero un replanteamiento conceptual, ¿no? De nuestra vida, nuestra existencia como humanidad. Se está hablando mucho sí, de retornar al origen, hay estas ideas. De hecho, hay ya ensayos sobre este tema. Se está hablando de recuperaciones también, como de los mitos. Por ejemplo, en literatura hacemos mucha recopilación a veces de mitos andinos amazónicos, porque es verdad que hay claves interesantes en los pueblos originarios, ¿no? Estas como lo que se le ha negado su categoría de ciencia, pero que son conocimientos ancestrales. Hay mucha sabiduría acumulada en el tiempo que no se ha tomado en cuenta, ¿no? Que creo que durante la pandemia además se vio, ¿no? Eso del matico, el comando matico que utilizaban esta hierba para curar, para hacerle frente al COVID, fue una demostración de que existe una sabiduría y una práctica indígena que le puede hacer frente a los retos que nos presenta la vida. Entonces, sí, eso está pasando, ¿no? Y sí hay unas poéticas que hablan de la vuelta a la raíz, ¿no? Además del volver a mirar, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de las plantas y las hierbas, este PPT era de un taller que hicimos de un herbario, hicimos un herbario poético. Es que yo siempre les digo a todos, o sea,
el contacto con la naturaleza, de hecho, la relación con las plantas, en este siglo que estamos viviendo de tanto caos y tanta violencia, puede ser revolucionario. O sea, no estamos hablando solamente de una contemplación de la belleza, sino de una reivindicación de nuestro derecho a un buen vivir y de nuestra relación con las plantas y la naturaleza desde la salud, desde la alegría, desde la tranquilidad, ¿no? O sea, en un tiempo además donde la vida es tan rápida, por aquí yo creo que lo puse en la parte de la belleza y la contemplación, o sea, el hecho de escribir en este tiempo y para muchos, además, jóvenes que están trabajando, muchos inmigrantes, muchos hijos de inmigrantes, es un privilegio y ha sido un privilegio de las clases altas todo el tiempo escribir una literatura desde su mirada. Entonces, la contemplación de la belleza es un privilegio para ciertas clases. Entonces, el hacer este tipo de contemplación, el irrumpir, para nosotros, los que escribimos desde otros frentes, también es una manera de enfrentarnos al sistema y de poner nuestras voces en espacios que históricamente han sido tomados por las oligarquías y por la burguesía. El, ¿Alguien más quiere opinar? ¿Cree que los activismos radicales de la ONG sean necesarias y se radicalicen más? No entiendo la pregunta. O sea, eh, Greenpeace, ¿te refieres a esto de que cuelgan carteles, proyectaron cosas en edificios? ¿A eso te refieres con activismos radicales, Juliana? Bueno, yo he visto en Europa que echan pinturas a las cuadros, creo, en los museos, eh, hacen marchas radicales como llevando animales muertos, ¿no? Ujú, Y al final no sé si, o sea, entiendo su desesperación, ¿no? Su grado de conciencia, ¿no? O sea, de concientizar, pero no sé si a la larga este tipo de activismo lo que genera es lo contrario en la gente, ¿no? ujú. Yo creo que quizá para su contexto europeo funciona. El activismo es una herramienta para llamada a la acción, ¿no? Yo que vengo del activismo también, y pueden haber muchas maneras de activismos, pero yo te diría que los activismos más radicales están dentro de los pueblos indígenas y no se hacen llamar activismos, ¿no? El bloquear una carretera, el protestar para defender una laguna, lo que hace Máxima Acuña de no moverse de su territorio por la Laguna Azul, esas son las maneras, para mí, o sea, lo entiendo como de mayor radicalidad que incluso los que están tirando la sopa a la pintura de Van Gogh. Porque la gente que está peleando en los territorios andinos amazónicos por una laguna, por un territorio, por árboles, es gente que se está jugando la vida. Y eso no le va a pasar pues a los europeos, ¿no? Porque además no es que exista una separación entre soy activista porque defiendo el planeta o la tierra y mi territorio, ¿no? Está mucho más unido, está mucho más conjugado en estos territorios andinos amazónicos. Entonces, esta es ya una defensa por la vida. Y lo de Greenpeace, bueno, yo lo he visto, me parece bueno, así les funciona, pero a veces pueden caer en la banalización o pueden caer en la caricatura, ¿no? Y eso a veces sucede en los mundos activistas, sobre todo cuando quieren que sea algo más para llamar la atención. He hecho algunos talleres en la Católica, vamos a abrir alguno con una editorial, con el Búho Eléctrico, hemos hecho un herbario urbano, un herbario. Me encanta porque cuando hablamos de flores, hojas y plantas parece que todo fue inofensivo, somos pacifistas, no, no, no. Acá estamos hablando de que ya en este tiempo de tantas crisis no se puede dejar de lado la acción social, incluso cuando estás trabajando sobre flores y plantas, ¿no? Pasamos a hacer, no sé si tienen alguna duda o alguna consulta más, pero podemos pasar a hacer algunos ejercicios. Yo les había dicho, dice, pienso que hay quienes han usado el tema ambiental como fachada y sus fines son solo para obtener ingresos y reconocimiento.
Por supuesto, ¿no? Eso ha pasado en todas los activismos, todas las asociaciones políticas, partidarias, en la historia totalmente, ¿no? El aprovecharse de un tema para poder generar reconocimiento, dinero, ¿no? Porque es verdad que existen formas de financiamiento sobre el tema de cambio climático que se han generado. Pero mira, quienes se aprovechan, existe un término que le decimos en el mundo ambiental, el greenwashing, el lavado de cara de las empresas verdes, que son quienes más se aprovechan de las crisis, ¿no? Para vendernos la idea de que Starbucks verde, de que comprando en Shane, claro, greenwashing, que comprando en Shane vas a ayudar a plantar árboles en el Amazonas, ¿no? Es el engaño del capitalismo finalmente. Entonces, todo eso, todas esas ideas que me dicen ahora, las pueden hacer desde la literatura, desde la reflexión. Vamos a hacer un par de ejercicios, ojalá nos dé el tiempo para trabajar los cuatro. Bueno, yo les decía que mi campo de trabajo es más la poesía, ¿no? En la poesía parece tan efímera, pero bueno, no es tanto así. El primer ejercicio es que vamos a pensarnos nosotros, vamos a salir un poco del antropocentrismo que les decía, ¿no? Del considerarnos humanos, que tenemos un cierto privilegio en el mundo de lo natural, y vamos a pensarnos como un animal o una planta. Entonces, en unas 2 o 3 líneas, no mucho tiempo porque tenemos unos 5 minutos para este ejercicio, o 10 máximo ya, pero en 5 minutos les voy avisando. ¿Cuántos somos? Somos 22. Bueno, vamos a ver si todos lo colocan. La idea es que puedan realizar un texto, como una presentación, como si tú fueras una planta o un animal. Lo pueden hacer, mi sugerencia es que no lo hagan acá para que no se estén cruzando, sino pueden abrir una hoja de Word en su computadora y lo pegan, lo van pegando. Yo voy a tratar de poner como espacios acá, como A, B, C, para que tengan espacio para pegar sus creaciones. ¿Alguien puede escribir cómo se sintió redactando este pequeño texto? No fue muy largo, fueron 10 minutos. Yo les di 10 minutos y algunos han escrito un microcuento. Ya son 200 palabras acá, Gerardo. Ya ingresan a tu concurso. Ya les Pero mando el enlace de una vez. Postulen, postulen. ya está, ya. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Cómo se sintieron? ¿Se identificaron con su planta, su animal? ¿Te gustó, Joana? Genial. ¿A los demás les gustó? Gerardo recoge la evidencia, dice Karina. Mm, te empezaste a sentir identificado mientras ibas escribiendo. Eso es interesante. Empecé sin darme cuenta, me identifico con la planta que escogí, dice Janet. Ok. Claro, es un ejercicio de salirnos un poco de nosotros para pensarnos como otro ser vivo, ¿no? A ver, vamos a leer uno al azar. Gerardo, dime una letra. Una letra. A ver, Conectar con un ser que no veo y que H. existe. H La H. o L. A ver, la H. No hay H. Nadie escribe la H. Sí está la H. Justo nadie escribe la H. Bueno, la Terrible, L. terrible. La L, la L. A ver. La L, la L. Me llamo Lirio. Estoy sembrado en una maceta. Me estresa porque las temperaturas son elevadas. Coma, me sofoca. Ya la parte de mis pétalos se están quemando. Los contornos se están secando, me imagino. Mis tallos. Ayúdenme. Nosotros damos belleza a la naturaleza, armonía a la diversidad de seres vivos y contribuimos al equilibrio de la temperatura, limpiamos el oxígeno. Valórame por tu existencia. Este es un lirio pidiendo ayuda. ¿Quién escribió el lirio? Rocío, a ver. ¿Alguien? Gloria Castro. Tú escribiste, Gloria, tú eres la que puso el lirio.
Sí, he escrito sin lentes, por eso está tan mal mi redacción. Ya, no, no te preocupes, igual a 10 minutos difícil como fijarse en detalles. Gracias por tu texto sobre el lirio y por identificarte con esta planta tan hermosa. Pero aquí ya vemos que hay un esfuerzo más allá, ¿no? O sea, no es solamente la belleza del lirio, sino también el lirio enfrentándose a las temperaturas, ¿no? Y se está quemando, ¿no? Cae un poco... Y el lirio protesta. Me gusta esta idea de que el lirio está protestando, ¿no? Valora, me dice. Ahora existe una tendencia en la literatura que se llama el eco-horror. Aquí este lirio es pacifista, tu lirio, Gloria, pero hay en la literatura, en las narrativas, se está generando una corriente en la que las plantas y los animales se rebelan, ¿no? Tipo rebelión en la granja, para los que han leído, no sé, igual, y quieren dar, como darle la contra, subvertir el orden a los humanos, ¿no? Así como queríamos la dictadura del proletariado, ahora las plantas y los animales se rebelan y siembran el terror. Hay ahora un tipo de escritura así que es bien interesante. Dice Gerardo si se puede participar de cualquier país. Eso no lo sé. Esto lo sabe Gerardo. En el concurso, me imagino, ¿no? A ver, otra letra. Yo escojo ahora. La D, a ver, no sé. Ojalá no sea muy larga. La D. Ok, aquí está. Ando sigilosa, intento ser misteriosa. Aunque a veces se me escapan un par de ronroneos, con mis garras podría ser una amenaza, sobre todo si me tocan la panza. Ahí nos ha escrito un acertijo, parece, un aforismo. ¿Quién hizo esto del felino misterioso? ¿Quién lo escribió? Bárbara en tu gata. Tú has como empatizado con la gata, ¿no? Han hecho, has encarnado a tu propia gata. ¿Alguien quiere que leamos el suyo como último para pasar al siguiente ejercicio? Póngalo en el chat para que lo lea. A la 1, a las 2, a las 3. La C, es el tuyo, Karina. A ver. Soy una bella arara, cabeza color azul, ¿no? ¿Qué es una arara? No sé. Guacamayo, me parece. Una lora. ¿Debería decir lora o ese es el término? ¿Lo cambio? Guacamayo. Ah, es el nombre científico. ¿Arara es el nombre científico? Karina, confírmame. A ver, busquémoslo. Es importante, como lo que estamos trabajando son elementos que cruzan lo científico en algún punto, es importante que si vamos a poner el nombre científico a una especie esté corroborado, ¿ya? Es importante eso. Y si no, le ponemos el nombre que conocemos, ¿no? Guacamaya, lora. Las araras son aves de la familia de los loros que se caracterizan por su plumaje llamativo y colorido, su pico fuerte y curvo, su personalidad sociable y activa. Ah, sí es una arara, así se llama. Me gusta el nombre, arara. Así, melodioso. Soy una bella arara, cabeza color azul. Mis alas son grandes y de un color verde. Acá coma. Vivo como el de mi casa, la Amazonía. Me encanta volar y ver todo hasta donde alcance mi vista. Me gustan mucho las frutas, vivo en comunidad con mis amigos y amigas. Lamentablemente los hombres vienen y destrozan nuestras casas en los árboles con nuestros hijos. Gritamos, los insultamos, suplicamos, pero no nos hacen caso. Testimonio, como si fuera el testimonio de una arara. ¿Y dónde viven? En Honduras. También hay guacamayos, también hay acá en la selva, ¿no? La selva peruana. Esto me recuerda mucho al lirio, ¿no? Otra vez eras tú, la arara, que ahora que se estaba enfrentando a estos
de a estos probablemente madereros que están destrozando las casas y que además no los escuchan, ¿no? Esta humanidad sorda. Bien, muy interesante, muchas gracias por sus presentaciones. Recordemos que en los ejercicios en la creación no hay límite en el sentido de que lo que le decimos la voz poética o la voz narrativa, que es como una especie de yo invisible, puede ser encarnado por un animal, una planta, puede ser contado en primera persona desde otra perspectiva, ¿no? No tiene que ser la perspectiva del autor real, nosotros somos el autor real, o sea, yo, Gloria Albitres, Joana, no sé, Gloria por ahí, Lady, son el autor real, no tiene que ser el autor real, sino puedes asumir la perspectiva de otro ser vivo. Y eso lo hace interesante porque te vas dando cuenta que desde la perspectiva de otro ser vivo puedes contar más cosas, ¿no? Puedes hacer sentir al lector también otros elementos de las problemáticas que se están viviendo. Entonces, creo que ese es un buen ángulo para quienes se animen. Yo solo les pedí una presentación, algunos ya me han contado una historia completa, así que hay mucho derroche de creatividad por lo visto. Lo que ustedes han hecho, algunos, es casi que un micro relato, ¿no? No sé cuántas palabras hay aquí, si quieren las contamos por ahí, pero lo que les están pidiendo son 200 palabras, ¿verdad, Gerardo? Creo que Gerardo ya se fue, ya, pero 200 Sí, 200 palabras, palabras. si les están pidiendo, Palabras, no caracteres, así que creo que sí calza. ya, 200 palabras, eso calza dentro de lo que nosotros en la literatura decimos microrrelato, o microcuento, o prosa, ¿no? Entonces, pueden partir, les aconsejo, de una idea muy simple, incluso desde un yo o desde una segunda o tercera persona, y luego ir como dándole pinceladas, ¿no? de historia, ¿no? Por eso digo, casi que lo que han hecho algunos ya es un microrrelato, ¿no? Podrían repensarlo para tener mayor complejidad, pero sí, sí funciona. Nelly Quispe dice, Urpicha soy mi alimento de lo que los humanos desperdician en las calles. Ya me enfermé y muchos han muerto. No lo pudiste pegar entonces, ¿no, Nelly? ¿No pudiste entrar? Voy a intentar pegarlo para que el ejercicio quede registrado porque el chat, como el chat es efímero. Ya. Ahora vamos a hacer brevemente, porque a las 9 quisiera terminar para no cansarlos. Un segundo ejercicio. Yo traje 4, así de ambicioso, que yo estoy acostumbrada a dar talleres que duran un mes, duran 2 horas a la semana, ¿sí? Y hacemos cosas más locas todavía, como hacemos poemas colectivos, poema documental, ¿no? Así nos volamos mucho, pero tenemos hoy una sesión acotada. Vamos a hacer la de, no sé, ¿ustedes qué quieren? ¿Prefieren hacer un poema documental, una descripción creativa o una carta? Podemos practicar el género epistolar también. ¿Qué prefieren? A ver, alguien que me diga en el chat. Mientras tanto, les Gloria, voy yo tengo una duda. dime. ¿Podrías explicarnos qué son poema documental o descripción creativa? Ok, es que justo les explico si se anima. A ver, poema documental, lo que pasa es que se está haciendo un cruce entre la poesía y la poesía es el género más plástico que existe dentro de las letras humanas. Entonces, puede cruzar la imagen, puede cruzar el texto, puede cruzar, o sea, la narrativa, la historia, puede cruzar el video. Tengo una amiga que hace poesía TikTok también. El QR, todo lo que se imaginan, la poesía es sumamente plástica. Entonces, ahora, y que nos sirve para los fines de pensar, por ejemplo, en la crisis climática, aquí está. Esto podría ser lo que le llamamos poesía documental. Es convertir los hechos, lo que es la realidad, en una creación poética mayor.
Este es como un registro, ¿no? Dice, estos poemas se publicaron en 2024 en un tiempo complejo para todas las especies de animales, plantas y hongos en el planeta. Tiempo de campaña y movilización en Perú contra la ley antiforestal que promueve la deforestación de la Amazonía. Vivimos la amenaza de la construcción de la mina Ariana, la cual puede contaminar el sistema de lagunas, canales y reservorios que provee agua a más de 11 millones de peruanos. Mientras se desarrollaba nuestro taller, un derrame de petróleo volvió a golpear la Amazonía y afectó a los hermanos indígenas Cucama que viven en Puinahua, Requena, Loreto, frente a la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Mientras escribíamos este texto y previo a la llegada al primer equinoccio del año, Río de Janeiro batió un récord climático con una sensación térmica mayor a los 62 grados. Las infancias y juventudes demandan justicia climática y el derecho a vivir en un ambiente saludable. Se descubrió una nueva especie de orquídea, no puedo pronunciar esto, Plasmodium valens, en el Parque Nacional Yanayá-Yamillén en la Amazonía peruana. Este 2024 sentimos nostalgia, pero honramos la vida a través de estos versos. Este podría ser, sí, sería como un poema documental. ¿Se entendió? La idea de la poesía documental es hacer un registro de hechos de manera poética. O sea, porque la idea es que probablemente estos libros que se van publicando van a ser como una bitácora de registro, ¿no? De las crisis que estamos viviendo. Y también funciona en el sentido del testimonio, ¿no? Como recoger testimonios de afectados, por ejemplo, y hacerlo como un collage, también funciona así. Entonces, yo igual quisiera que nos animemos por el tema de la carta, que puede ser, pero, por ejemplo, si hacemos este ejercicio, cada uno buscaría un hecho de la realidad y buscaría la manera más poética de presentarlo. Ese es el reto, ¿no? ¿Quieren ese o vamos por el lado de la carta? Que también es interesante en 3 líneas, 4 líneas. Antes de eso, les voy a compartir algo que sería entre la poesía y la literatura, que tiene elementos de la ecopoesía, que es nuestro gran escritor, José María Arguedas, le escribe un canto a Tupac Amaru. ¿Lo conocen ese poema? Seguramente han escuchado en las protestas algunos versos de este poema. Arguedas puede ser leído desde lo ecológico y desde lo de la protesta perfectamente, y les voy a explicar por qué. Recuerdan que les hablaba del antropocentrismo, ¿no? De esta idea del ser humano por encima de los animales, las plantas y la naturaleza. Lo que hace Arguedas en este poema es colocar a la humanidad en el mismo nivel que los otros seres del mundo, porque lo plantea el poema desde la mirada del mundo andino, y en el mundo andino, ¿quiénes están? Los apus, que son las montañas, están los ríos, están los vientos, todo tiene vida, ¿no es cierto? Es un espacio donde todo tiene vida y donde las deidades de la naturaleza tienen una fuerza. Y esa es la rebelión, esta rebelión de las deidades del mundo es lo que nos plantea Arguedas ya en este poema. Por ejemplo, ahí lo leo. Tupac Amaru, hijo del dios serpiente, hecho con la nieve del Salcantay, tu sombra llega al profundo corazón como la sombra del dios montaña sin cesar y sin límites. Tus ojos de serpiente, Dios, que brillan como el cristalino de todas las águilas, pudieron ver el porvenir, pudieron ver lejos. Aquí estoy fortalecido por tu sangre, no muerto, gritando todavía. Estoy gritando, soy tu pueblo. Tú hiciste de nuevo mi alma, mis lágrimas las hiciste de nuevo. Mi herida ordenaste que no se cerrara, que doliera cada vez más. Desde el día en que tú hablaste, desde el tiempo en que luchaste con el acerado y sanguinario español, desde el instante en que le escupiste a la cara, desde cuando tu hirviente sangre se derramó sobre la hirviente tierra, en mi corazón se apagó la paz y la resignación. Si no hay sino fuego, no hay sino odio de serpiente contra los demonios nuestros amos. Está cantando el río,
Está llorando la calandria, está dando vueltas el viento, día y noche la paja de la estepa vibra. Nuestro río sagrado está bramando, y en las crestas de nuestros guamanis montañas, en sus dientes la nieve gotea y brilla. ¿En dónde estás desde que te mataron por nosotros? El poema sigue, es sumamente largo y habla incluso de las migraciones, habla de los árboles, de los espíritus. Lo que hace Arguedas aquí es bastante documental también. Nos está hablando de un escenario de muerte, ¿no? De hecho, de la conquista, pero desde una mirada desde lo mítico, ¿no? De una fusión de esta alma con el dios serpiente, con el río, con los elementos de la naturaleza. Esto sería un poema en prosa, por ejemplo, ¿no? Es larguísimo, no entra en 200 palabras. Arguedas no entra en el concurso que se está planteando, pero igual les quiero compartir cómo es que se puede, hay formas, ¿no? Y lean Arguedas. Les paso el enlace para que lo lean. Entonces, hacemos el segundo ejercicio. Ya, hacemos el segundo ejercicio. Tenemos 10 minutos. Quiero que la tarea es que busquen un hecho de la realidad. Un hecho, igual les voy a poner letras para que se ordenen. Pueden hacerlo aquí o pueden hacerlo en un Word aparte. O sea, busquen un hecho de la realidad y preséntenlo de la manera más poética posible. Yo igual les doy un ejemplo más. Un poema documental, un texto documental también tiene que ver con el propio testimonio de una. Por ejemplo, aquí tengo el libro, no, pero no he abierto la cámara. Este es un libro de una autora mexicana. A ver, voy a dejar de compartir nada más al toque. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí se ve, ¿no? Este es el libro de una autora mexicana, se llama Yolanda Segura, serie de circunstancias posibles en torno a la mujer, a una mujer mexicana de clase trabajadora. ¿Qué dice su poema documental? La clase media es un mecanismo de control ideológico que consiste en decirle privilegiados a los trabajadores menos oprimidos y decirles si se quejan van a perder sus privilegios, que son en realidad una opresión menor y una clasificación que les dice que no son pobres porque si lo fueran no tendrían lo que tienen, tendrían hambre. Ella habla desde su propio testimonio. Entonces, también hablar desde el propio testimonio entra en esta categoría. Entonces, también si quieren pueden colocar desde su propio testimonio. Por ejemplo, estamos hablando de la crisis ambiental, lo que le genera la crisis o lo que han vivido en torno a la crisis. Alguien me dijo Madre de Dios, ¿no? ¿Alguien vivió en Madre de Dios con ese Madre de Dios? Podrías hablar desde tu propio testimonio de vivencia en Madre de Dios, cómo eso te atravesó y te generó preguntas, por ejemplo. Alguien habló de, no sé, alguien comentó ese tema de las guacamayas, ¿no? Por ejemplo, que pusiste en el texto, además de dónde venía, cuál género. Puedes investigar un poco más cuál es el problema que vive el guacamayo y convertirlo en algo un poco más lírico, ¿no? Sí implica un poco de investigación, así que yo creo que igual lo podemos dejar como tarea. Sí, ahí tenemos 3. Otro ejemplo de texto documental, por ejemplo, acá tengo un libro, este libro es muy chévere, se llama Árboles sobre el desierto, de mis amigas las nietas de Trujillo. Ellas escriben como una especie de manifiesto al inicio. Mira, ellos ponen, en el año 2030 se le conoce como el año del no retorno. La evidencia científica revela que si no han tomado decisiones drásticas para cambiar el sistema político-económico que destruye la Tierra, a partir de ahí será inminente. Ya no se podrá hacer nada para revertir el cambio climático, ya no se podrá hacer nada para salvar a todas las gentes y seres que habitan este planeta de los efectos del asesinato de la Tierra. Yo creo en el 30, yo tengo 30 años, yo creo que solo nos quedan 30 años. Fuerte, ¿no?
Eso también entraría dentro de estos espacios. Puede ser desde la propia voz, desde la propia experiencia. Ah, Lady, tú, ya. A ver, ¿qué pusiste? El mar fue capturado por un hambriento devorador de vida, ahora convertido en oscuros paisajes y olor a muerte. Aves sobrevivientes sin entender fijan su mirada hacia la inmensidad que ahora se torna gris, fétido y melancólico. Perfecto, gracias. Y acá le pones entre paréntesis derrame de Repsol Ventanilla, ¿no? Este es un texto que está basado en la realidad, pero que nos hace pensar en el dolor que vive el mar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Como parto de un hecho de la realidad para presentarlo poética o narrativamente, en otros términos. Podrías o no poner derrame de Repsol Ventanilla, o podrías atreverte incluso a jugar más, ¿no? Con la forma. O sea, no sé. Acá dice el mar fue capturado, por ejemplo, esta palabra puede ser como partida y pones el mar fue como... Y luego puedes ir descomponiendo las palabras. A eso me refería con que también el espacio puede ser un espacio de creación, el espacio visual. Pero esto está perfecto. Acá entendemos que has partido del hecho del derrame para presentarlo de manera más poética o artística, ¿no? ¿Quién hizo el texto de ballenas? Juliana. Ya, a ver. Somos ballenas, nuestra forma de comunicación es a través de sonidos, pero últimamente la contaminación sonora no permite que nos podamos contactar entre nosotras. Acá sería un punto. Un estudio sobre los efectos del ruido en la vida acuática, a principios del 2004, demostró que en una zona como la mañana o la noche nos estemos adaptando solo a la sombra de Colombia. Los niveles de contaminación auditiva son reducidos, brindándonos un ambiente tranquilo, así nos podemos comunicar mejor, pero tenemos que hacer algunos sacrificios, como adaptar nuestras interacciones, tenemos que cantar en horarios especiales, viviendo, porque si no lo hacemos, tal vez dejemos de existir, ya somos poquitas las que quedamos. Aquí hay que corregir algunos temas de redacción, ¿no? Hay cosas aquí que no se entienden bien, pero me gusta esta idea de que estás partiendo del hecho de una voz colectiva, ¿no? ¿Quiénes están hablando? Nosotras como ballenas. Entonces, no somos somos ballenas, nuestra forma, puedes plantearlo menos narrativo, en el sentido menos como algo que está, un texto así duro, y puede ser más creativo, puedes pensar, ¿no? Somos ballenas, nuestro lenguaje del amor son los sonidos, no sé, o sea, encárnalo en algo más cercano, más afectivo. La contaminación sonora está rompiendo nuestros oídos. Por ejemplo, no sé. Entonces, partes del hecho de la realidad y le vas dando forma a partir de eso a una historia o a una manifestación sobre este problema. A eso me refiero. ¿De acuerdo, Juliana? ¿Te sirve? A ver, ¿quién más? Oso de anteojo. Uy, esta persona ya se fue a experimentar. ¿De quién es oso de anteojos? ¿De quién es? De Jesús. A ver. Oso de anteojos, osito sudamericano, víctima eres de cazadores y de agravios invasores. Agrarios invasores, es agrarios, ¿no? Destruyen tu entorno para sus necesidades, resiste todo lo que puedas y continúa huyendo, sigue escapándote. Para que no puedan encontrarte, menos asesinarte, merece seguir existiendo, osito de los Andes. Ah, ya, la deforestación, esa es otra cosa. Ok. Interesante la idea de que es la segunda persona, eres tú hablándole al oso de anteojos para decirle, o sea, que merece vivir, ¿no? Interesante, solo que yo diría que quítale estos conectores, son el pues, el pero, siempre le restan a la fluidez en la escritura, a veces más poética, ¿no? Con más vuelo. Oso de anteojos, osito sudamericano, me gusta este tuteo, el osito. Víctima eres de cazadores y de agrarios invasores. Destruyen, aquí por ejemplo podrías poner ellos, o incluso puede ser esa sombra que destruye tu entorno, o esos
depredadores o esas manos, no puede ser más metafórico, quienes destruyen el entorno, destruyen tu entorno. La palabra necesidades es muy genérica, puede ser como destruyen tu entorno para llevarse la plata a sus bolsillos o para alimentar su ego, no sé. Y luego lo demás está bien, ¿no? Merece seguir existiendo, osito de los Andes. ¿Eh? Puedes poco jugar un poco más, pero va bien. Y por último, ¿quién es D? ¿Quién escribió el D? La deforestación. Karina, ya. A ver, la deforestación, D, corta, forest, sofoca, A, extinguición, a todos, todas. Bien, bien interesante, ¿no? Porque has partido deforestación entre línea y línea y pones la oración del hecho en sí, que es la deforestación, corta, sofoca, extingue, ¿no? Esto es lo que diríamos la fragmentación de los conceptos, ¿no? De las ideas. Yo no le quitaría nada, está buena, está bueno, creo que puede, pero creo que la palabra todos y todas es muy blanda para cerrar un texto, así que me tiene que evocar lo que es la deforestación. Eso nada más diría. Pero en general, interesante la experimentación. El hecho de la realidad es esto de la deforestación y el cortar los árboles. Entonces, bien por ahí. Y con eso cierro ya el taller. Gracias a todos y todas que han estado. Ya son 9:07. No sé si Gerardo quiere hacer algún anuncio. Les agradezco su tiempo. No hemos tenido mucho espacio como para explicar o trabajar algunas técnicas, pero espero que les haya servido para ir soltándose la pluma, ir pensando y como de qué quieren escribir. Y les dejo mi correo por si alguien tiene alguna duda, consulta o angustia respecto a lo que les he contado. Quiero hacer cherry porque voy a presentar mi libro el fin de julio en Lima, que también tiene que ver con ecopoesía y está dedicado a los defensores ambientales asesinados. A ver, le estoy poniendo mi correo, entonces les voy a pasar la invitación cuando salga de manera oficial y nada, igual gracias por el espacio.